Bienvenidas, bienvenidos a Como Mujer, un espacio en el que conversamos con una mujer elegida, en el que ahondamos en su vida, en sus elecciones, en sus decisiones, un poco para empatizar, para identificarnos. El foco en realidad está en cuál es el aporte que cada una de nosotras puede hacer para lo que viene, para lo que sigue, para seguir conquistando derechos, espacios, trabajos, seguir cumpliendo los sueños que queremos cumplir las mujeres. Hoy, Luciana Mantero, ella es periodista y a partir de un diagnóstico en el que le decían que no podía quedar embarazada, se sumergió en una investigación sobre la maternidad. Esa investigación sigue hasta hoy y le vamos a preguntar si la maternidad es un deseo, si es un mandato, si podemos elegir, si debemos elegir, cuáles son las nuevas técnicas que nos ha permitido conocer y realizar la ciencia para que la maternidad se dé en las familias más diversas. Luciana Mantero ya está en los estudios de La Nación Más y así comienza Como Mujer. Somos mujeres y nos sentimos bien con lo que hicimos, pero queremos seguir. Por eso vamos a conocer a más mujeres. Mujeres que nos inspiran. Mujeres que lo hacen con pasión. Bienvenida, Luciana. No, gracias por la invitación. Gracias por esta entrevista. Por favor. ¿Cuándo empezaste a sentir que querías ser mamá? ¿Siempre? Creo que siempre tuve la idea de tener hijos. En ningún momento me planteé no tenerlos. Era como casi algo que yo sentía que deseaba y era una imagen de mí a futuro que correspondía con lo que yo sentía. ¿Era lo que vos sentías realmente o después fuiste viendo que también era un mandato familiar, un mandato de la religión? No sé, contame un poco desde dónde venía ese deseo, ¿no? Si lo pudiste ir desmenuzando. Sí, de la religión no venía porque me crié en un contexto de no creencias, así que de ahí seguro que no. Pero siempre tuve la idea de la familia quizá grande, de poder tener esa dinámica de madre e hijo, de compartir, de dar amor. Creo que en ningún momento me planteé si era un mandato o no. Sentía que no, que era como era muy claro que yo quería ser madre, que quería tener hijos en algún momento de mi vida. Bueno, tanto es así que antes de tener a mi primer hijo quedé preseleccionada para una beca y cuando me preguntaron, bueno, ¿por qué tendríamos que elegir? Y yo muy livianamente o casi de manera fresca le dije, bueno, porque probablemente después sea madre y me resulte más difícil. Que hoy casi como que eso te condiciona, es un obstáculo, lo pensás distinto porque justamente hay como una tendencia a no poder integrar la maternidad en la vida profesional de las mujeres y ciertos obstáculos que hacen que resulte una traba a la hora del desarrollo profesional, cosa que no debería ser. Pero en ese momento mi respuesta fue muy fresca porque era muy joven y les dije, bueno, quiero que me la den ahora porque después no me voy a poder ir afuera, porque voy a tener un hijo. Por lo menos probablemente va a ser más sincera difícil. Y eso lo vieron, sí, ¿no? Sí, no me la dieron, pero no bueno, te la dieron yo fui eso. muy sincera y sabía lo que quería. Bien, y el deseo más grande del mundo, recién lo mostrábamos en cámara, es el libro que tiene un punto de partida, ¿no? Y el punto de partida es un diagnóstico. Contanos un poco la historia de por qué arrancás escribiendo el libro y qué te pasó a vos con el deseo de ser mamá por segunda vez, creo, ¿no? Exactamente. Mi segundo hijo es el protagonista implícito de este segundo libro. Primero yo me expreso y mi trabajo tiene que ver con contar historias reales, con lo cual ando por la vida buscando buenas historias para contar. Pero bueno, cuando yo tenía 30 años, en realidad a los 33, a los 30 tuve mi primer hijo y a los 33, cuando empecé a buscar a mi segundo hijo, me diagnosticaron menopausia precoz, algo que yo no me esperaba de ninguna forma, algo que cuando vos no tenés antecedentes en tu familia sobre todo, porque muchas veces la menopausia tiene antecedentes genéticos, tiene causas genéticas, pero en mi caso no tuvo que ver con esto y fue un baldazo de agua fría. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 33 años. Claro, muy joven. Y estaba empezando a buscar a mi segundo hijo. Estaban enmascaradas mis ciclos por pastillas anticonceptivas, con lo cual cuando dejé de tomarlas y empecé en la búsqueda, me enteré de esto.
¿Y qué pasó ahí? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue el camino ese que te llevó a empezar a escribir? Sí, primero en realidad tuve que procesar mi propia historia y después me puse a escribir. En el libro hay una ficcionalización de la cronología porque esta mujer, que soy yo, digamos, en primera persona, que va buscando a su segundo hijo y recorre todo este camino, lo va contando en paralelo. Esto es un procedimiento literario que hacemos quienes nos dedicamos a escribir. Pero en mi caso, bueno, fue primero un baldazo de agua fría, fue una decepción tremenda, yo digo en el libro, una piña en el estómago, un dolor enorme, porque lo que me decían era, es muy probable que no puedas volver a ser madre con tus propios óvulos. Y bueno, empecé un camino que en general uno no se espera, que tiene que ver con poner el cuerpo en la medicina, ¿no? Primero tratando de diagnosticar realmente qué tenía, después, bueno, mis opciones eran estas, ¿no? Intentando algún camino que tenía que ver con la estimulación y tratamiento de fertilidad. En el camino te fuiste de alguna forma dando cuenta que la maternidad hoy no tiene solo que ver con la genética, ¿no? Sino con un montón con el rol, ¿no? Con el rol, con el amor, con lo que significa la maternidad. ¿Te diste cuenta de eso o ya te habías dado cuenta? ¿Cuáles fueron los descubrimientos en ese sentido? Cuando me fui metiendo en este camino de la búsqueda de la maternidad de manera alternativa, me fui dando cuenta que la maternidad no tenía que ver necesariamente con la genética. Fui encontrándome con otras mujeres que me contaron sus experiencias respecto a tener hijos adoptados o hijos con óvulos donados o espermatozoides donados, cuando no había un lazo genético, pero de todas formas era una maternidad tan válida. Lo que pasa es que una forma es decirlo, una cosa es decirlo y otra cosa es realmente interiorizarlo, aceptarlo, hacerlo carne y abrazar esta otra posibilidad de la maternidad, y esto lleva un tiempo en muchas de nosotras. En algunas no, digamos, en el libro de hecho yo cuento historias de distintas mujeres y, digamos, una de las protagonistas tardó un mes en aceptarlo, quizás su propia historia, ella es adoptada, fue algo que... Más natural. Mucho más natural. En mi caso, bueno, fue un año de duelo en la cual yo tuve que realmente desgranar, y yo creo que hay que aceptar y hay que respetar los tiempos internos. ¿Cómo es el acompañamiento en esos procesos, ¿no? ¿Cómo fue el acompañamiento de tu marido, en este caso Marcos Peña? ¿Cómo te acompañó? Digamos, es necesario ese acompañamiento cercano, ¿no? Y sí, los hombres, digamos, cuando hay pareja, cuando uno atraviesa tratamientos de fertilidad y hay pareja, porque hay muchas mujeres que deciden ser madres solas, realmente es importante que el hombre esté. En mi caso, él estuvo de manera respetuosa, cálida, al lado, sin presiones respecto a que, bueno, que él era muy feliz con el hijo que ya teníamos, yo también, digamos, pero no necesitaba recorrer este camino, pero me iba a acompañar si era algo que yo quería, y lo fuimos charlando y lo fuimos procesando y lloramos juntos, digamos. Fue un tramo que realmente compartimos desde la emoción y desde el acompañamiento. Ahí te fuiste encontrando también con un montón de prejuicios. Hay un momento en el que contás que, por ejemplo, un médico hizo un comentario delante de tu marido, ¿no? En una ecografía, y dijo, bueno, algunas mujeres, ojo viejo, que si viene fallada tiene devolución, ¿no? No me pasó a mí, le pasó a alguien más. Como si una mujer, digamos, que no puede tener hijos, tuviera una falla, ¿no? Ya ahí estamos hablando solamente con esa frase de una estigmatización y de un encasillamiento absoluto. Qué difícil no sentirse dañada con ese comentario, ¿no? No, tremendo, digamos, todavía el paradigma que asocia, digamos, la fertilidad con la femineidad, como si no fueras fértil, digamos, fueras menos mujer. En el caso de los hombres también, ¿no? Digamos, que el hombre que no es fértil es menos hombre, esta idea vaga y errónea, que todavía viene de un prejuicio muy antiguo, ¿no? Que no puede separar. Mismo como si las mujeres que decidieran no tener hijos son menos mujeres, ¿no? Y con eso te vas encontrando con prejuicios muy enquistados, incluso internamente, incluso dentro tuyo. Y todo este camino muchas veces te hace preguntarte por qué querés ser madre, y si querés ser madre por una cuestión de mandato, porque hay que serlo,
por satisfacer el deseo, en mi caso, del primer hijo y que no sea hijo único, o porque, bueno, es un camino que vos elegís desde un lugar mucho más consciente de dar amor, de crear un proyecto de tribu. A veces hay mucho también de lo biológico, de lo instintivo. Y también en la elección, ¿no? De que algunas mujeres quizás no tienen ganas de pasar por esa historia, no quieren ser madres, y cómo hoy de alguna manera ha cambiado mucho, de alguna forma, la concepción de la maternidad, ¿no? Muchas veces se convirtió, por ejemplo, en la época de Simone de Beauvoir en un obstáculo, como ella le decía, y hoy puede ser una elección tomada, como vos decís, a conciencia, ¿no? Y uno puede elegir decir, no quiero ser madre, no estoy preparada, quiero hacer la vida de otra manera, ¿no? Y no sentirse culpable por eso. Sí, por suerte me parece que en los últimos años, sobre todo, ha habido como un derribamiento de barreras respecto a esto, ¿no? Respecto a la posibilidad de conectarse genuinamente con esto y no seguir mandatos sin pensar, sino realmente decidir más activamente sobre nuestras vidas, y hay que promover cada vez más eso. Desgraciadamente esto no es en todas las sociedades, se da más en sociedades más modernas, en clases sociales socioeconómicamente más altas. Creo que hay que predicar sobre esto. El feminismo tiene una discusión enorme sobre este tema. Pasó justamente esta idea de que es un obstáculo para la trascendencia, como decías vos, Simone de Beauvoir dijo en su momento, hasta, bueno, ¿existe o no existe el instinto maternal, ¿no? Esta discusión. ¿La maternidad nos obstaculiza como personas o hay que integrarla, que quizás es las tendencias con las que yo más coincido, a nuestra vida, y darles también un espacio que sea en paralelo y criar también de igual a igual con los varones, ¿no? Esto me parece fundamental. Y claro, ese es el cambio, ¿no? El cambio es que sea algo en equipo, en conjunto, porque en realidad es una elección de los dos. Sin embargo, todavía las mujeres son, la mayoría de las mujeres son las que hacen esas tareas de cuidado y las tareas que tienen que ver con el hogar y con los hijos y con la educación, ¿no? Todavía sigue habiendo una gran brecha. Sí, que empieza, te diría, desde el camino de la búsqueda de la maternidad, que si bien nosotras somos las que más ponemos el cuerpo, es necesario un hombre que esté al lado, que te acompañe a hacer los estudios. Bueno, además que muchas veces... Que lo desee de la misma manera, exactamente. ¿no? A ver, a veces además incluso antes se pensaba que siempre los problemas de fertilidad eran de la mujer. Bueno, se fue descubriendo que no, digamos que... Otro sesgo, ¿no? Absolutamente, digamos. De hecho, no se investigaba al varón. Bueno, cada vez se lo empieza a mirar más, hay más estudios que se le hacen, se estudia que se demuestra que las causas en general tienen que ver casi 50 y 50. Te metiste un poco en esta investigación a partir de lo que te pasó a vos. También encontraste dentro de tu posibilidad de tener un hijo la posibilidad de la ovodonación, la posibilidad que abre la ciencia hoy, ¿no? ¿Cómo te paraste frente a esa posibilidad? ¿Cuáles eran tus dudas, ¿no? De que en realidad podrías tener un hijo pero con óvulos de otra mujer, ¿no? Y además con fertilización asistida, no de la manera natural que nosotros deseamos o pensamos que sería la única manera. Hoy hay muchas otras posibilidades. Contame un poco sobre eso. Y al principio la posibilidad de tener un hijo con un óvulo donado de otra mujer era algo, a priori, digamos, que me generaba mucho temor y muchos miedos. Más allá de mis propios prejuicios que tenían que ver con esta idea de compartir la sangre y los genes. Eso, ¿no? La genética, la sangre. Y de desgranar esta idea. Ver en tu hijo tu cara. Exacto. O tus rasgos. Más allá de toda esta parte más narcisista, egoica, que uno dice, quiero que se parezca a mí. Y bueno, eso hay que ir desgranándolo. Tenía que ver con el miedo de lo que iba a pasar a ese niño o esa niña cuando en el tiempo se preguntara por sus orígenes genéticos, ¿no? Por a quién se parecía o de quién había salido la identidad. Tal cosa. La identidad, digamos. Y eso me daba mucho miedo, porque sobre todo para mí la mirada estaba puesta en ese niño o niña que iban a ser y su futuro. Después me fui dando cuenta que esto era algo que era otro posible final feliz en términos de tener un hijo y darle amor y construir la familia que uno quería construir. Finalmente ibas a emprender ese camino, pero quedaste embarazada de manera, digamos, como habías quedado con tu primer hijo, de manera natural. ¿Qué abrió? ¿Qué abrió toda esa investigación? Esa experiencia, ese camino hacia esa decisión que tomaste finalmente, bueno, pero finalmente algo parece que se abrió y ¿qué fue eso lo que se abrió, no?
Nadie lo sabe. ¿No lo buceaste en terapia, en análisis? Bueno, contanos. Yo creo que la terapia, el análisis y la autoexaminación profunda es una de las respuestas que uno puede tener para poder entender este tipo de cosas, aunque nunca las certezas, ¿no? Son cosas tan intangibles, tan mágicas. Hace poco charlaba con una mujer que me encontré de casualidad y me conocía mi libro, nos pusimos a charlar y me contó, bueno, hice 7 años de tratamientos. Y le digo, ¿qué pasó? Y finalmente lo logré, con tratamiento, pero lo logré. ¿Y qué pasó? Y ¿sabes qué? Hubo un clic interno, un trabajo interior. ¿Cuál fue tu clic? Bueno, aceptar que esto era lo que me había tocado, que era otro posible final feliz, que era una maternidad tan válida como cualquier otra, que era el amor lo que lo impulsaba y no el miedo ni el deseo egoico de alguien que se pareciera a mí. Y sí, y sobre todo eso, digamos, entender que uno no puede manejar y que, bueno, por que algo uno no había controla pasado. todo. Exacto, yo creo que fue eso, sobre todo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luciana, pero te quiero dejar picando una pregunta, porque también en esta investigación, ahora hiciste un documental muy interesante, ¿no? Ahí en National Geographic, sobre las nuevas técnicas y las nuevas posibilidades que abre esas nuevas técnicas a distintas familias, a diversas familias, como las monoparentales y otras, ¿no? Vamos a hablar de eso, ¿te parece? Dale. Enseguida volvemos con Luciana Mantero, acá en Como Mujer. Abrí tu cuenta 100% gratis escaneando este código QR y viví todos los beneficios Women para las mujeres de hoy. Escanea ahora y abrí tu cuenta. Women, el Banco de la Mujer. Santander, queremos ayudarte. Bueno, hablábamos un poco de las nuevas técnicas, la ciencia, cómo abrió la posibilidad de que la maternidad, la paternidad se pudiera insertar en distintas formas de familia, ¿no? Y cómo cambió la realidad, cómo de alguna forma igualó, ¿no?, los derechos. Sí, desde 1978, cuando empezó el nacimiento de Louis Brown, con la primera fertilización asistida, la ciencia nos dio un montón de posibilidades a las personas que no podíamos ser padres o madres y a personas que quieren serlo con parejas del mismo sexo o solas. La verdad es que es toda una industria que se ha desarrollado, tiene su aspecto científico, tiene su aspecto económico también. Y ético. Hay un montón de cuestiones para discutir. En principio, la regulación es el eje. En el documental de National Geographic que hicimos hace ya un año y está online, que se llama Bebé on Demand, justamente recorrimos México, Colombia y Argentina y bueno, quisimos averiguar qué motivaba a las parejas a animarse a utilizar esta técnica, los desarrollos de la ciencia para ser padres y cuáles eran los prejuicios y los miedos y la mirada y el desarrollo de la ciencia y las polémicas y creo que fue un buen documental porque va al fondo de la cuestión, que es una cuestión que de ninguna forma hay que trivializar. Ahora, Bebé on Demand es el título y suena raro, ¿no? Porque digo, es como, bueno, me voy a comprar un bebé o me bajo una película. Es como frío de alguna manera para una idea que tenemos de algo, como dijimos antes, más soñado, más de deseo, más de natural. Cambió esa forma. ¿Y cómo ves vos que sea así en distintas formas de familia, ¿no? Que uno pueda encargar un bebé, que uno busque una lista y vea la cara de la madre y el padre que van a donar, por ejemplo, sus óvulos y espermatozoides y los elija, y entonces la subrogación de vientre, ¿no? Hay toda una historia que es para analizar, ¿no? Es súper para analizar. Intrincada. Y no es, justamente por eso te decía que no es para nada trivial. Yo creo que en principio genera la oportunidad de que muchos cumplan el sueño de tener hijos y ese es, digamos, debería ser el fin
el eje central, que es no desviarse de la idea de no hacer un niño de diseño, y el título del documental está puesto justamente para provocar, ¿no? Claro. ¿Cuál es el límite al que vamos a llegar con la ciencia? Digamos, ¿es cumplir el sueño de tener un hijo o hacer un hijo a medida? En principio somos una sociedad más diversa, hemos evolucionado en el siglo XXI, muchas sociedades, por suerte, para mi criterio, logramos aceptar que las personas tienen distintos gustos, las familias pueden ser diversas, los niños que nacen y se crían en parejas, por ejemplo, homoparentales, en familias homoparentales con padres del mismo sexo, siempre que sean criados con amor y cuidado, tienen un desarrollo pleno. Lo mismo en el caso de las monoparentales, las mujeres que deciden ser madres solas, las homoparentales. Pero claro, obviamente todas estas cuestiones tienen que ver con tratarlas desde un lugar muy serio, con mucha responsabilidad, desde el deseo de ser padre, desde un lugar genuino, ¿no? Y la subrogación es la técnica más discutida en todo el mundo. ¿Qué se discute? Y de hecho por eso en Argentina no está regulada hasta ahora, porque hay una decisión muy profunda, no una decisión, una polémica. Lo que se discute es que una tercer mujer reciba dinero a cambio de gestar el hijo de otros, ¿no? Con un óvulo o un espermatozoide, que no, obviamente el óvulo no es de ella, sino que son donados. La verdad es que hay toda una polémica en relación a si esto se transforma en una industria y si tiene legitimidad en términos éticos, ¿no? En Argentina una de las posturas más fuertes es que hay que regularla, pero en los casos en los que no existe dinero de por medio, en los casos en los que es una amiga, es una hermana, es alguien muy querido que, digamos, presta su vientre. O sea, algo que tiene más que ver con un acompañamiento y una ayuda que con una cuestión monetaria, ¿no? Con una cuestión, o sea, lo que está más criticado o mirado más de una manera crítica, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Con que recibas dinero. Sí, con que haya también un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la mujer que decide dar su vientre, que porque no tiene dinero tiene que, por cuestiones sociales, tiene que dedicarse a gestar para otros. Hay centros reproductivos como Ucrania, que es uno de los países más grandes donde más subrogación se hace. Bueno, España lo tiene prohibido. India era muy importante hasta que se cerró para extranjeros. Estados Unidos hoy es otro de los centros, sobre todo California y Miami, es otro de los centros, Florida, más importantes de subrogación. La verdad es que yo creo que requiere un debate súper profundo respecto a la posibilidad de que se regule. Lo que aquí dicen es, bueno, si hay distintas posturas, si esto se regula, se protege a las mujeres que gestan. Si no se regula, se hace de manera ilegal. Pero porque hoy tenés como un vacío, no está ni prohibido ni permitido. Todo lo que no está prohibido por ley está permitido. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa con ese hijo? ¿De quién es hijo? Porque en realidad las leyes argentinas dicen que es hijo de quien pare. Claro. Entonces ahí es donde queda el vacío. Hay un vacío legal. Sí. ¿No? También como hay un vacío legal en la interrupción del embarazo, ¿no? Por ejemplo. Ahí también hay una imposibilidad de poder realizarlo y se hace muchísimas mujeres por otro lado. Por ejemplo, totalmente. Bueno, y hay muchas otras personas que dicen, bueno, si una mujer decide prestar su vientre para que otro geste, es legítimo. Yo creo que es un tema para debatir profundamente. Tiene muchas aristas y creo que también la adopción debería ser una opción más fácil a la que podamos acceder de otra manera, ¿no? Sí, que también es complicado en este momento todavía. Es lento ese proceso, ¿no? Y existen muchas trabas burocráticas y muchos vericuetos para cuidar el bienestar de ese niño. Pero sabes que en el tema de la adopción, una de las cosas más importantes que dicen todas las organizaciones sociales que se dedican al tema es que hay como un embudo porque muchas parejas quieren bebés y pocos bebés, en un punto por suerte, porque no han sido abandonados la mayoría. Claro. Para ser dados en adopción. Sí. Entonces, ahí también hay un tema, si queremos ser padres de un bebé para moldearlo o los animamos a... No son decisiones fáciles. Bueno, es interesante que la maternidad esté puesta de alguna manera ahí en el centro y haya tantas posibilidades, ¿no?, de llegar a la maternidad, a la paternidad de distintas maneras hoy.
La historia es que, bueno, que cada uno de la manera más ética pueda llegar a hacerlo, ¿no? Y más cuidada y más amorosa. Absolutamente, yo creo que ese es el punto. Las opciones están, el tema es, y la importancia es cómo cada uno encara este camino con la responsabilidad y siempre teniendo ese niño que va a nacer o que ha nacido y que vamos a albergar como norte, su bienestar, más allá de los deseos personales narcisistas, sino cómo hacer lo mejor para que esa persona se desarrolle plenamente y reciba todo el amor y el cuidado que deberíamos darle como padres, ¿no? Luciana, las mujeres queremos seguir conquistando lugares, espacios, deseos, sueños. ¿Cuál sería tu aporte para lo que sigue, para lo que viene? ¿Cuál sería tu aporte para lo que sigue, para lo que viene? Yo creo que estamos en un momento increíble, ¿no? Justamente de conciliar y poder, digamos, abrazar nuestros derechos en nuestro nuevo lugar a la par entre las cuales está el tema de la interrupción legal del embarazo, tema en el cual estuve involucrada en términos de expresar mi opinión pública a favor y que creo que hay que legalizar. Así que bueno, seguiré trabajando para contar historias que muestren un poco más, de manera más compleja, la realidad que vivimos las mujeres hoy. Grandes aportes. Intentaremos. Grandes aportes, muy buenos. Gracias, Luciana. No, vos por la invitación. Gracias por esta entrevista. Bueno, Luciana nos cuenta que su aporte es el de seguir investigando, seguir conociendo cuáles son otras realidades, otras mujeres, para seguir inspirándonos, un poco como tratamos de hacer en Como Mujer, y también escribir sobre, bueno, cuál es la posibilidad de ser madres, de ser padres y cómo elegir esa posibilidad, ¿no? Aquí estamos en Como Mujer y seguimos encontrándonos a través de esta pantalla. Nos vemos la próxima.